Gracias, compañero. Yo me llamo Mateo Castillo Santander y me tocó estar en el 73 trabajando en la Fundición Paipote de Atacama, Copiapó en especial, y caí preso con los compañeros Agapito Carvajal y Fernando Carvajal, que eran compañeros que trabajábamos en la Junta de Vecinos de la población Rosario. Y uno era de chofer del camión del agua de la municipalidad y Agapito Carvajal era chofer del doctor Hagel de Copiapó. Entonces los acusaban a ellos de que andaban entregando instrucciones de armas en las poblaciones y además a mí me acusaban por ser parte de esa estructura. Entonces caímos presos juntos. Lo que yo recuerdo de Agapito Carvajal, que los reuníamos en la casa para hacer las tarjetas de racionamiento, con una maquinita que la tengo ahí arriba, que después se la voy a mostrar. Eh, y hacíamos las tarjetas de racionamiento y por eso también me llevaron a mí, detenido. Una vez estando en el regimiento, los tenían por separado los grupos, tanto de la población como los de Salvador. Entonces yo conocí a algunos compañeros de Salvador. Cuando a mí me hicieron entrar a la fiscalía, el fiscal, por alguna instrucción o algo cristiano, me hizo salir. Estábamos de a 4 encapuchados. Y me hizo salir a mí, me hizo sacar por la guardia. Entonces quedaron los hermanos Carvajal adentro, Fernando y Agapito Carvajal, y otro compañero más de Ojanco, que no recuerdo el nombre, que también pertenecía a la Junta de Vecinos del Rosario. Entonces, a mí me hicieron salir y me dejaron en una guardia todo el día. Y en la tarde el comandante dio la orden de que me viniera a mi casa. Le hago una consulta. Nos gustaría de que usted nos hablara del comienzo de esta historia. Por ejemplo, ¿cuál era de ellos el chofer del camión de Fernando Carvajal, Fernando Carvajal? ¿De qué partido era él? socialista. Socialista. ¿Qué edad tenía? Tenía más o menos 35 años. ¿Vivía en la población? Vivíamos juntos en la población Rosario, los tres. Ah, Y Agapito Carvajal era el chofer del doctor Hagel. ¿Y él qué edad tenía más o menos? Era menor, con unos 28 años, tenía 29 años, era jovencito. ¿También era del Partido Socialista? Socialista también. Y eso de las tarjetas de racionamiento, cuéntenos eso, era sobre el tema de la JAP. De la JAP, porque como existía desabastecimiento, una forma de controlar la mercadería, porque en este caso la derecha, muy bien organizada por los camioneros, por los comerciantes, cerraban y fondeaban la mercadería. Nosotros fuimos testigos, incluso yo en una oportunidad vi cómo botaban la leche, porque Salvador Allende, usted se debe acordar que dictó un decreto de ley, medio litro de leche para los niños de Chile. Diario. Diario. Entonces, el hospital no logramos tener autoridades potentes, entonces entregaban la leche y la llevaban por otros carriles y la botaban. Yo tuve la oportunidad, compañeros, de estar trabajando en vialidad y llegó una camioneta y había un corral de chancho. Y yo decía que volvía. Y eran bolsas de leche que estaban botando, que la llevaban del hospital. A los chanchos. A los chanchos se la daban. Entonces, por eso que las tarjetas fueron necesarias para controlar eso. Entonces, ahí éramos los culpables, después pasamos a ser terroristas, por estar ejerciendo todas esas cosas del ordenamiento de la población, trabajos poblacionales. Dentro de eso entra Fernando Carvajal y Agapito Carvajal, en ese trabajo. Entran los dos porque lo hacíamos entre los tres. Para ayudar a controlar. Para ayudar a controlar. Entonces, eso lo significó que los llevaran presos a todos. ¿Se acuerda usted más o menos en qué fecha se los llevaron detenidos? Fue en octubre, compañero. No me recuerdo la fecha, pero fue en el mes de octubre. En el mes de octubre.
¿Desde cuándo los conocía usted a ellos? Los conocimos durante 3 años, porque cuando yo llegué a esa población ellos ya estaban, incluso uno fue vecino mío, que vivía a los pies míos. Y siempre hicimos un trabajo colectivo respecto a la campaña de Salvador Allende. Hicimos un trabajo colectivo con ellos, ahí los conocí en la campaña de Salvador Allende. Yo no los conocía antes, supe que después que ellos eran de acá del sur, pero en esa etapa los conocí a ellos. ¿De la campaña del 64 o del 70? Del 70, en este caso 69 para adelante. Ya. ¿Y cómo trabajaron ahí esa campaña? ¿Cómo lo hicieron? Muy unitario, incluso yo tenía una opinión distinta, porque usted sabe que nosotros llevamos un estigma de lo que eran los radicales, y cuando el partido dijo que se unía con los radicales, se unía con la izquierda cristiana, se unía con el MAPO, y por supuesto los socialistas, a mí fue un poco duro, a mí personalmente, de hablar de los radicales en una reunión, o hablar con los radicales en una reunión. Pero luego fuimos afinando asperezas y fuimos entendiendo que eran necesarios los radicales, porque como había sido tanto tiempo, las generaciones futuras no podían pagar la culpa que habían cometido atrás radicales antiguos, y que no podíamos castigar al pueblo radical con negarlos a que participaran en la unidad popular. Entonces ahí nos reuníamos, que se llamaban las mesas redondas barriales. Teníamos mesas redondas en la población. ¿Cómo se llamaba su población? Rosario. El Rosario. El Rosario, sí, que está detrás del cementerio. Entonces tuvimos un afinamiento muy, muy fluido con todos ellos. Eran muy unitarios. Por supuesto, los camaradas socialistas siempre tienen una postura un poco más elevada, y nosotros éramos los que poníamos el cable a tierra, que se llama, y teníamos muy buenos compañeros, que me acuerdo de un compañero que le decíamos el Cojo Navea, que era el Cojo Navea. Manuel Navea. Era un compañero muy unitario y muy sabio en sus cosas, que yo cuando me acuerdo de él, me han deseado llorar. Entonces, nos ayudó mucho a la organización y a la pacificación al interior de esta organización, de las mesas barriales de la Unidad Popular. Entonces, de ahí partimos conociendo a Agapito Carvajal y a Fernando Carvajal muy, muy constantemente, porque los veíamos lo más de los días. ¿Y la familia de ellos, ustedes la conoció bien, con su familia? Los dos tenían hijos chiquititos, para el golpe de Estado. Los dos tenían hijos chiquititos que después ellos quedaron esos niñitos botados, y que mi señora se organizaron un comedor popular con unas monjitas, y ellos les daban comida a esos niñitos. ¿Cuántos hijos les quedaron? A Agapito Carvajal le quedaron 3, y a Fernando le quedaron 2, que los que yo conocía ahí dentro de la población. Entonces después tengo entendido que a los niños les tocó, porque eran hombres, les tocó hacer el servicio militar. Y cuando fueron a presentar armas, uno de ellos le tiró la arma en el pie al mayor, en los pies. Y el mayor le dijo que por qué hacías eso. Y le dijo al niño: yo creo que a lo mejor esta arma mató a mi padre. Entonces fue absuelto. No le hicieron nada, sino que fue absuelto solamente, porque comprendieron a esas alturas de la vida, habían pasado más de 15 años, que debe haber sido triste para un ser humano cargar esa arma que posiblemente había matado al padre. Eso yo que sé, eso es de Agapito Carvajal, un hijo de Agapito Carvajal. Por eso yo conocí mucho a los niños Carvajales, pero también debo decir que cuando yo salí, aparte, cuando salí de la fiscalía, pude ver a Maguindo Castillo y a Benito Tapia, que lo tenían en otro carril, amarrado con las manos atrás, y le habían sacado la capucha. Lo tenían listo para entrar a la fiscalía. Y ahí no se hablaba nada. A mí me sacaron esposado y me sacaron inmediatamente para abajo para que no vieran ni una ni escucharan ninguna cosa más de ninguna. En ese momento, antes que entremos en mayor detalle, ¿usted se acuerda que, aparte de todo eso, que pasó en lo político entre el 70 y el 73? ¿Cómo se desenvolvió el tema político en Copiapó? Social, sindical, todo eso. Mire, yo llegué a Copiapó
cancelado de Desvío Norte, de una empresa minera fierrera. Y me fui a Copiapó porque yo soy minero, pensando en que la minería en Copiapó me podía poder subsistir. Y me encontré allá con Yamet, con Rubén Yamet, que era consejero regional de la CUT aquí en Coquimbo. Entonces, como era consejero regional de la CUT, los conocimos mucho en Desvío Norte. Y él era secretario político en Copiapó. Entonces, él como me conocía, sabía mi inquietudes, primero me integraron a vialidad con los trabajos de emergencia, porque no había trabajo en ninguna parte. Entonces trabajé un tiempo yo en los trabajos de emergencia en vialidad. Y cuando se dio cuenta el gobierno que había que afirmar las empresas estratégicas para que el gobierno pudiera progresar y pudiera cumplir su programa de gobierno, me integraron a mí a la Fundición Paipote con un grupo de con otros compañeros para poder parar las huelgas y los sabotajes que estaban haciendo al interior de la empresa Paipote, Fundición Paipote. Entonces yo ahí entré a la Fundición Paipote a trabajar. Trabajé 5 años. Y lo gracioso de esto es que a mí me dieron un año, después de esta detención, el pueblo por cárcel. Y después ustedes deben de recordar, yo ahí la fecha me pierdo un poco, cuando cayó el comité central del partido. No recuerdo bien la fecha. Ahí donde a nosotros se nos puso terriblemente triste, porque se sabía que al terminar con el comité central del partido habían hecho todo un estudio de los dirigentes regionales del partido. Entonces yo ahí me vi muy acorralado. Yo andaba, por ejemplo, en el centro, desde la puerta de mi casa alguien me acompañaba, cuando no era una mujer, era un hombre, en el centro diferentes personas. Entonces en algún momento, compañero, los reunimos con el punta que le dice usted, y el compañero Figueroa, y tenía dos caminos: seguir apechugando o corriendo el riesgo que en cualquier momento caía. Esa era la estrategia que tenían los militares, como carnada. Entonces, como ya habían matado a estos compañeros que les relaté, éramos pocos los que lo habíamos salvado. Cuando un compañero socialista, a última hora se arrepintieron de matarlo y lo largaron. Y el compañero socialista relató y le pidió disculpas a los compañeros por haber delatado a algunos compañeros, porque le empezaron primero a sacarle las uñas con alicate, a aplicarle corriente en los testículos. Entonces fue tanto la tortura que los compañeros entregaron, varios compañeros. Entonces el compañero socialista dijo, ahí él hizo el relato, que en la cárcel vieja de Copiapó había un subterráneo que siempre se llenaba de agua, porque ahí era un pantano donde construyeron la cárcel, y ahí no tenían ruido para ninguna parte. No los mataron a fusilándolos, sino que los mataron con los corvos, le abrían el estómago. Y ahí, después de ahí, lo echaron en un camión tolva del ejército y los trasladaron a la Cuesta de Cardones. Y en la Cuesta de Cardones los botaron a la orilla de la carretera y le aplicaron la ley de fuga. Y ahí es donde aparecieron las balas en el cuerpo de estos compañeros. ¿De todos? De todos. Allá en la cárcel vieja no mataron a ninguno fusilándolos con balas, sino que los mataron con el corvo vaciándole y murieron por inercia. Pero, ¿en qué momento los trasladan al en la noche los mataron, tipo 1 de la mañana, y a las 8 de la mañana en la Cuesta de Cardones aparece que se habían fugado. Supuestamente paró el camión porque había quedado en pana. Esa fue la estrategia de los militares. Entonces, ninguno de ellos, si venían muertos ya, se iban a poder fugarse, es obvio. Compañero Mateo, en un principio los tuvieron en la cárcel de Vieja.
¿Y en qué momento los llevan al regimiento o los No, trajeron ya al regimiento? los habían trasladado del regimiento. Venían. Claro, los habían trasladado del regimiento para allá. Hablemos, El regimiento, cuando a mí me tocó, era más o menos las 10 de la mañana. Eran las 10 de la mañana porque yo me acuerdo que me llegaron temprano. Yo iba llegando de mi trabajo, entre paréntesis, y me encontré con la casa llena de milicos. Y me llevaron inmediatamente. allá en el regimiento, ¿usted vio a los hermanos Carvajal? Y allá estuvo junto con ellos. Háblenos A de Agapito y ellos. a Fernando estuvimos juntos. Le vuelvo a insistir, los compañeros de las poblaciones de Copiapó los tuvieron en un sector y a los compañeros de Salvador y de esos lados tenían en otros lados. Pero convergían en diferentes celdas a la fiscalía. Entonces, por eso que de paso yo pude ver a Castillo y pude ver a Tapia, Benito Tapia. ¿Qué nos puede decir al fin, usted después pudo hablar con ellos, con los hermanos Carvajal después No, pues de la detención? si a ellos después los asesinaron. Yo no pude hablar más con ellos. Sí, los asesinaron. Sobre, ¿usted cree que después de aquello, los compañeros, usted nos habló de Fernando y de Agapito? Sí, ¿Cuál era el chofer de Leonardo Hagel? Fernando. Fernando Carvajal era el chofer de Hagel. Era doctor en ese paréntesis, aclaro esto, era el doctor. ¿Por qué era chofer? Porque también Hagel era muy impulsivo. Era regidor en ese entonces. Era muy impulsivo. Entonces se había ganado mucha gente de derecha el odio. Entonces no podía andar solo. Y supuestamente los compañeros Carvajales le habían hecho entrenamiento militar. Y sabían, porque habían hecho el servicio militar, entonces por lo tanto todos esos antecedentes los juntaban y pasaron a ser, para el gobierno militar, pasaron a ser gente peligrosa. Fernando Carvajal todo el tiempo fue chofer en el sentido para también cuidarle la espalda al compañero doctor. Y Agapito Carvajal, el compañero trabajaba en la municipalidad acarreando el agua para las poblaciones, porque las poblaciones eran muy amplias, y no se olvide usted que en ese entonces habían tomas. Se habían tomado algunas poblaciones y lo único que se les entregaba era el agua en camiones. El agua se depositaba en tambores y entonces él repartía por todo el diente el agua, y como ellos eran jugados por la Unidad Popular, les repartía el agua ese hasta en la tarde, después de sus horas de trabajo, llegaban con su camión y les repartía el agua a la población. Ese era Fernando. Nada más.